y otros más, pero básicamente podríamos pensar que también está el otro en alguna parte de Curzum, Isichalson, Jankoplis, Treimas, pero bueno, los demás. A ver, ustedes ya muchas veces han debido definir lo que es destilación. De todas maneras, el fundamento básico es de que es una operación unitaria. Entendida esta, ya sabemos, ya estamos en la 2, de que estas operaciones son parte de lo que significa todo el proceso de transformación de una materia prima al final, y en el que cada una de las operaciones realiza una específica función donde hace una transformación respecto a lo que alimenta, transforma algo y lo que sale es esa materia que ha ingresado transformada. ¿Qué tipo de transformación? En este caso particular, y lo vimos en anterior clase, nos vamos a ocupar de las transformaciones o los mecanismos de transporte de masas de materia. Ese va a ser justamente el común denominador de todas las operaciones que vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros, si estamos queriendo modificar la concentración, la composición, estamos nosotros viendo de que para eso tenemos que transportar una determinada cantidad de materia de un punto a otro. Esa es la idea. Y cuando hacemos eso, pues estamos modificando la concentración. Y volvemos al concepto original de flujo, que significa un gradiente de concentración en este caso, pero cada vez que hay una fuerza impulsora, que es el gradiente de concentración en este caso, siempre va a haber una resistencia que se opone bajo el principio de acción y reacción. Entonces va a ser el flujo un gradiente de concentración dividido en la resistencia. El mecanismo son operaciones difusionales porque se basa en la ley de Fick. Por lo tanto, el flujo de materia es el coeficiente de difusividad y la variación de concentración respecto a un determinado espacio. Esto ya lo han visto en fenómenos. Pero bueno, volviendo a esto, entonces ¿y para qué se utilizan estas modificaciones de composición? Justamente este mecanismo se aprovecha para lograr separar componentes de una mezcla. En gran parte de los procesos, en un porcentaje muy elevado, en determinadas partes del proceso de transformación de una materia prima en un producto final, ocurre que tenemos mezclas, porque la materia prima no está sola, además nosotros tenemos que también
aumentar, tenemos que añadir muchos otros componentes y vamos a tener mezclas, y generalmente en fase fluida. Y es aquí donde nosotros, ¿qué hacemos con las mezclas? Hay un componente importante, o dos o tres pueden ser, porque vamos a nosotros particularizar mezclas binarias, pero obviamente que las mezclas pueden ser de multicomponentes, más de dos. Y lo que queremos recuperar, lo que queremos rescatar, lo que queremos purificar, concentrar, como queramos llamarle, es uno o más componentes. Uno si es mezcla binaria y más componentes si es una mezcla de multicomponentes. Entonces, esa es la idea, separar. ¿Y cómo hacemos para separar? Tenemos que modificarle la concentración. ¿Y cómo hacemos para modificarle la concentración? Pues hay métodos de separación. ¿Y cuáles son esos? Varios. ¿Y en qué se basan? Cada uno se va a basar en un determinado fundamento basado en algunas de las propiedades que tienen los componentes que forman parte de la mezcla. Entonces, en este caso particular, cuando nosotros hablamos de destilación, gran parte, muchas de las mezclas sí están en condiciones de ser separadas por este método, porque justamente sus propiedades no nos permiten. En los casos en los que no se pueda, pues veremos otro método de separación más adelante, como por ejemplo la destilación. Pero nuevamente, entonces, si partimos de una mezcla, la destilación es un método de separación de componentes. Generalmente la mezcla es líquida, generalmente, pero puede ser también mezcla vapor, en el que, debido a una vaporización parcial de dicha mezcla, nosotros vamos a generar un vapor que va a ser más rico en el componente más volátil que lo que había en la mezcla original. Y entonces ahí estamos nosotros justamente modificando la concentración. Entonces va a ser más rico el vapor en el componente más volátil que la mezcla original, y obviamente el residuo líquido que queda, porque estoy hablando de vaporización parcial, no se evapora todo. Si nosotros tenemos un líquido, mezcla, evaporamos todo pasa a la fase de vapor y las concentraciones van a seguir siendo las mismas. No he hecho nada más que cambiarle de fase, pero las concentraciones van a seguir siendo las mismas en la fase de vapor. Entonces, la vaporización debe ser parcial para generar justamente esa modificación. Y obviamente decimos que el residuo también va a tener una composición distinta que la mezcla original. En ambos componentes, obviamente, ambos se modifican. Entonces, esa básicamente es una definición muy escueta, digamos, de lo que significa este método. Ese es el fundamento. Las concentraciones de los componentes que nosotros logramos con este método de separación deben ser distintas que las de la mezcla original. Y bueno, cuando nosotros hemos dicho por vaporización parcial y se genera un vapor, bueno, cuando decimos que tiene que ser distinta, ahora vamos a particularizar distinta, y obviamente el vapor va a tener que tener una mayor concentración. ¿De quién? Del componente más volátil. Porque si yo estoy haciendo una vaporización parcial, estoy calentando la mezcla. Y si caliento la mezcla, en algún punto vamos a llegar a un punto de ebullición de la mezcla, dependiendo de la concentración, y va a empezar a formarse vapor. ¿Y quién es el primero en pasar a la fase vapor? Obviamente el que tiene menor punto de ebullición, porque hemos llegado más rápido a su punto de ebullición. Y por lo tanto es ese componente más volátil que pasa a la fase vapor. No estamos diciendo que pasa solo, sino que pasa en mayor proporción. Esa es la idea. Entonces, y aquí entonces, por lo tanto, nosotros estamos diciendo de que lo que el fundamento de la separación es la diferencia que tendrá que existir entre los puntos de ebullición. Porque si los puntos de ebullición son muy cercanos, pues es cierto, el primero que va a pasar a la fase vapor va a ser el más volátil, pero casi inmediatamente el otro también va a pasar porque está ahícito. Y por lo tanto, si ambos pasan casi al mismo tiempo, la modificación de la concentración no va a ser muy elevada, y entonces el método no va a ser muy eficiente. Entonces, lo importante es de que haya una diferencia significativa en los puntos de ebullición. Pero aquí viene una especie, no contrasentido, sino una especie de que hay que tomar en cuenta alguna otra cosa.
¿Y quiénes son susceptibles de, a través de este principio de vaporización parcial, que se puedan lograr separar? Para empezar, nosotros tenemos que manejar que se trata de una mezcla homogénea, ¿sí? Una fase, y bueno, y ahí es donde nosotros ya estamos restringiendo nuestra mezcla. Y esto se va a lograr justamente para aquellas, si nosotros pensamos en una eficiencia del 100% en la separación, pues nosotros diríamos de que esto se va a dar siempre y cuando tengamos los componentes de la solución sean químicamente semejantes. ¿Qué significa esto? Que algunas de las propiedades son muy parecidas. ¿Y quiénes son aquellos componentes que tienen esa condición? Bueno, muchas mezclas, pero básicamente los que tienen mayor afinidad o cercanía, digamos, de las propiedades químicas son aquellos que tienen sus presiones críticas mucho más parecidas. Entonces estaríamos hablando de soluciones ideales. Entonces ahí ya viene el concepto de una solución ideal. ¿Y por qué decimos que va a ser ideal? Porque ese gradiente de concentración que nosotros estamos necesitando que se produzca va a tener un límite. No puede modificarse la concentración, digamos, por siempre, sino que el límite de la concentración va a ser cuando se llegue a la condición de equilibrio. Más allá del equilibrio ya no podemos nosotros separar, porque tendría que haber la tendencia de que el componente vuelva a su estado original, porque ya no puede ir más allá de esa condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio es ideal y vamos a partir de aquello y después nosotros veremos cómo afectamos el método para que nosotros tengamos una condición más real, porque cuando diseñamos no nos podemos quedar con la condición ideal. Una columna tiene que tener 7 platos idealmente. Vamos, construimos con 7 platos y no vamos a lograr lo que queremos. Hay que tomar en cuenta la eficiencia y entonces no serán 7 platos, serán 10, 11 para lograr los objetivos que pretendemos. ¿Cuál es el objetivo? Concentrar un componente, el más volátil. Pero eso no quiere decir que el otro no sirva. Y ahí entonces tendremos que hablar de que el componente más liviano, el componente más pesado, el más volátil, el menos volátil, el producto destilado, el producto de fondo. Ahora, si mismo no sirve el componente más pesado, lo llamaremos desecho, residuo, cualquier cosa. ¿Sí? Un poquito eso como los términos que mencioné. Bueno, y entonces, para eso, si estamos hablando de equilibrio, pues nosotros tenemos que recordar un poco esas condiciones de equilibrio. Y para eso nos vamos a valer de las dos leyes que ustedes también ya las han repasado, de Raoult y de Dalton. Y a partir de ahí nosotros vamos a lograr expresiones que me vinculan la concentración del componente que estoy separando en fase vapor y en fase líquida. ¿Sí? Esa vinculación de las concentraciones, que lo vamos a tener en expresiones, las vamos a poder representar gráficamente, porque los diseños en esta parte generalmente se ayudan o complementan con métodos gráficos que se visualizan mejor el proceso de separación. Esta va a ser la idea. Acá, esquemáticamente, podemos visualizar lo que significa este método de separación por destilación. Partimos de una mezcla binaria, donde podemos nosotros, previamente a un análisis de la composición de la mezcla, supongamos que esta mezcla binaria tiene 50% de A y 50% de B. Se mezcla, por eso que ahora esta es una mezcla homogénea. No se distingue dónde está el A y dónde está el B. Solamente aquí lo hemos puesto por separado para conocer cuáles son los porcentajes. El proceso de destilación, lo hemos dicho, es por una vaporización parcial. Entonces, para lograr aquello necesitamos una fuente energética de calor. Porque si no, ¿cómo se va a calentar? ¿Sí? ¿Solito? Imposible. Entonces, calor. Proporcionamos calor, tenemos cómo, y esto entonces empieza a elevarse su temperatura hasta llegar al punto de ebullición. Pero no nos quedamos ahí, se tiene que formar necesariamente vapor.
Entonces ya en el diagrama de punto de ebullición o el diagrama de equilibrio veremos cómo se llega a esa condición. Pero bueno, lo importante es de que se ha formado vapor. Una fracción, otra se queda como líquido residual. Este vapor no lo utilizamos en fase de vapor. Hemos logrado separarlo pasando a la fase de vapor, pero la forma como se va a utilizar obviamente que va a ser en fase líquida. Por lo tanto, va a ser necesario condensar. Ya que lo único que estamos haciendo es cambiar de fase. La concentración a la cual hemos llegado, si esto, y vamos a empezar a manejar las composiciones, para que lo vean. Entonces, este vapor se condensa y al cambiar de fase no modifica la concentración a la que ya llegó acá, de ninguna manera. Si es que condenso todo, ahora si fuese una condensación parcial, al igual que una evaporación parcial, se modifica la concentración. Bueno, una vez que condenso, tengo una mezcla, pero ya luego del análisis veo de que en esta mezcla, ahora el componente A tiene un 80% y el componente B tiene un 20%. ¿Qué he hecho? He logrado incrementar la concentración de 50 a 80. ¿Sí? Entonces, justamente es una forma de separar en parte al componente, en este caso, más volátil. Siempre, y aquí empezamos a manejar la nomenclatura, el componente, a ver, bueno, ideal, químicamente semejante, vamos a suponer, ahí están las moléculas. Un poquito las interacciones que se producen entre moléculas. Siempre el A es más volátil, el B el menos volátil. Esa va a ser. Por lo tanto, si el A es el más volátil, el componente va a ser A, su concentración va a ser, por el momento le pongamos XA, este va a ser B, su concentración va a ser XB. Algo vamos a decir. Pero bueno, estas interrelaciones entre moléculas en una solución ideal también son muy parecidas a las interrelaciones entre las moléculas entre A y B, al igual que en las de B o al igual que en las de A. De ahí un poco nosotros fundamentamos el tema de la solución. Perfecto, tenemos la solución ideal mezclada con dos componentes. ¿Qué más podemos decir de esto? Hablando de concentraciones. La alimentación, obviamente, vamos a particular para mezclas dinámicas. La alimentación, en algunos, sí, la vamos a llamar como ejemplo. En alguna partecita de lo que va a ser un método de destilación simple, vamos a modificar este F por un L0 en algún momento. Pero bueno, esta es la alimentación. Y siempre nos vamos a referir al componente más volátil. ¿Sí? Todas nuestras expresiones. Si aparece la composición del menos volátil, obviamente esto es igual a 1 menos XA. Porque si se trata de una mezcla binaria, ¿no es cierto? Pues XA más XB, ¿no? La sumatoria de las fracciones. Entonces, la concentración del más volátil la vamos a llamar, llamarle XB. ¿Saben por qué pasa? Esto es por feeling, ¿no es cierto? Por alimentación. Y entonces por eso es de que en la nomenclatura siempre la glosatoria es la que de alguna manera prima en la nomenclatura. Bueno, XB. Ya está. Ahora, pongámosle, no le pongamos aquí. Entonces, asimismo, la composición del líquido residual también va a ser distinta a la de la mezcla original. Pero por supuesto, si de los dos, que en principio eran iguales,
la mayor parte se ha ido para arriba, abajo va a quedar una menor parte. Y si arriba ha subido poco de B, aquí va a quedar la mayor proporción de B, que sumados me van a tener que dar lo que de B. Entonces, aquí a esto le llamamos X a... No, ya no. Sí, X porque ya ha sido comenzado. Aquí lo vamos a llamar el vapor B. Esto va a ser F. Y esto va a ser XF, que va a ser 0,5, que es este. Y entonces aquí vamos a obtener un vapor elevado. La concentración del más volátil en fase vapor la vamos a designar con la letra I. Y la concentración del más volátil en fase líquida la vamos a expresar con la letra X. ¿Sí? Siempre del más volátil. Bueno, pero resulta ser entonces de que aquí las mezclas van a ser. Obviamente, en todo momento de una mezcla, al ser binaria, la sumatoria de las concentraciones aquí da 1. Obviamente que aquí la sumatoria de las concentraciones también va a dar 1. Y aquí la sumatoria de las concentraciones también tiene que dar 1 por ser mezcla binaria. Pero, y esto ocurre frecuentemente, esta concentración no tiene nada que ver con esta. En otras palabras, el hecho de pretender hacer de que esto más esto me dé la unidad, de ninguna manera se puede considerar así. Pero les comento que es un error frecuente que todos en algún momento lo hemos tenido. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver. Bien. Por coincidencia, puede ser que sea esto 90 y esto 10. O en este caso esto 80 y esto 20. Pero es por coincidencia que en algún momento, en determinadas condiciones, se puede dar, pero no es una regla. Ese es así explicado, digamos, en forma bastante simple, podríamos decir, lo que significa separar por destilación. Diferentes métodos lo podemos más adelante. ¿Sí? Entonces, pero para lo cual, cuando nosotros estamos viendo de que esta mezcla líquida en principio empiezan a formarse las burbujas y aquí hay líquido, es aquí donde la concentración de esta burbuja, siempre del más volátil, en ese instante, ¿cuál será la concentración de ese mismo componente en fase líquida? Fase X. Y aquí es donde decimos nosotros que en un momento definido, hemos sacado nosotros una fotografía a ese instante en condiciones ideales. Esto es equilibrio. La concentración del componente más volátil en fase vapor en el momento que se ha formado la burbuja, esa burbuja tiene los dos, A y B, pero obviamente tiene mayor cantidad de agua. En ese instante, si yo agarro una gotita de lo que está quedando, entonces, y le saco la concentración, estas dos están en equilibrio. Y es así como nosotros tenemos que ahora manejar un poquito el tema de las leyes del equilibrio, que son las que nos van a permitir obtener las expresiones a partir de las cuales se podrá determinar cuál será la concentración. Básicamente el objetivo es obtener esta concentración X, o si quieren aquí esta. ¿Con qué concentración? Porque cuando yo condenso, lo único que estoy haciendo es cambiarle de fase. No cambia, pero como esto era vapor, lo llamo I, como esto es líquido, lo llamo X. Por esa razón, nada más. ¿Sí? Pero si condenso totalmente, el valor primero que es el mismo. Bien. En todo momento se pueden hacer las bien, esto que estamos mostrando, eso que hemos mostrado, lo podemos visualizar en el diagrama de punto de ebullición.
es más didáctico que los otros diagramas. Este diagrama del punto de ebullición lo que me permite, para graficar esto, para representar esto, yo tengo que hacerlo en base a datos. Y los datos tendrán que ser de temperatura, de composición en fase líquida y de composición en fase vapor en el equilibrio. ¿Sí? Esa es la idea. En el equilibrio es lo que tenemos nosotros. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Pues nos retrocederemos a Ancona y algunas otras expresiones en base a las constantes para poder determinar las condiciones y en base a las condiciones de vapor de los componentes puros, etc. Entonces yo voy a tener una gama de temperaturas de mi mezcla. A cada temperatura va a existir una condición de equilibrio. En cada valor de temperatura va a existir una condición de equilibrio. ¿Sí? Y eso es lo que se va a representar. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a representar aquí, este X con este Y va a estar en equilibrio a cada una de estas temperaturas. Y supongamos que ya hemos obtenido esta información, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener esta información. Como no tengo datos todavía acá, porque aquí hablan de temperatura. ¿Qué quiere decir? Para cada temperatura, yo voy a tener condiciones de equilibrio en fase líquida y en fase vapor del componente más volátil. Si yo tengo esta tabla, lo puedo representar. ¿Cómo lo hago? La mezcla es binaria. Componentes A más volátil, B menos volátil. Perfecto. Mi representación va a ser en ordenadas. Yo voy a representar temperatura. Y aquí está la condición. Tenemos que trabajar con cierta constante. ¿Sí? Esa es la condición. Cuando yo tenga, por ejemplo, una atmósfera, si yo le meto a 2 atmósferas, estos datos de equilibrio obviamente no van a ser los mismos, pero va a haber una condición que a diferentes temperaturas van a haber distintas condiciones de equilibrio porque he modificado la presión. Entonces, todos los procesos que nosotros vamos a llevar adelante de separación, primero tenemos que fijar la presión para que los datos me sirvan. ¿Sí? Entonces, presión constante, eso es fundamental. Bueno, represento temperaturas y en abscisas, al ser un diagrama de equilibrio, voy a representar la composición del más volátil, tanto en fase líquida como en fase vapor, pero del más volátil. El componente A. Eso es lo que vamos a representar. El menos volátil está totalmente desequilibrado. No lo conocemos. Muy bien. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los límites de temperatura de esta mezcla binaria? Para empezar, los componentes, si bien son químicamente semejantes, pero sus temperaturas de ebullición cuando se encuentran puros, obviamente son distintas. Si no fuesen distintos, no podría separar. No es capaz de ser de los mismos. Bueno, son distintos. Y bueno, alguna tiene que ser mayor que la otra. Entonces, el más volátil va a ser el que tenga menor temperatura de ebullición. Y el menos volátil, mayor temperatura. Por lo tanto, si nosotros queremos arrancar desde 0 hasta un 100%, y yo estoy representando a A, pues arranquemos con 0 acá. A la temperatura actual, cuando no tengo nada, a ver, imaginemos una mezcla, pero si no tengo nada del árbol del más volátil, ¿qué tengo? Solamente tengo al más pesado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición del más pesado? La más alta. Por lo tanto, esta temperatura va a ser la temperatura máxima de mi sistema binario. Cuando tengo B puro, y por lo tanto su temperatura purito es esta, quiere decir que no tengo nada de A, pero tampoco obviamente no tengo nada de en fase vapor. Está puro, ni en fase líquida ni en fase vapor.
Ahora bien, vámonos al otro extremo. El otro extremo es cuando yo tengo solo A. Entonces, si tengo esto, ya no tengo B. Y si tengo solamente A, su temperatura de ebullición obviamente va a ser la del componente puro, que va a ser más baja que la del otro, que era el menos volátil. Por lo tanto, en este teníamos el 0 acá. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Bueno, ahora cuando tenemos A puro, la temperatura de ebullición va a ser del componente menos volátil, entonces esta va a ser la T mínima. Y aquí sí, la concentración va a ser líquida, será solamente la del más volátil, y el más evapor también, no hay el otro. Entonces fíjense ustedes que entre estos dos límites nosotros vamos a tener diferentes valores de temperatura a los cuales vamos a tener nosotros un equilibrio, y el equilibrio, los datos numéricos serán, bueno, en función de cuál es la mezcla. Pero esto lo graficamos. Entonces, ¿de dónde partimos? De máxima 0, 0. Aquí está. Este es el punto 0, 0 y este es el punto de T máxima. Ahí está. Y al otro extremo, T mínima. Aquí. Esta será la T mínima, donde tenemos 1. ¿Y qué representamos? Primero representamos la composición de fase líquida a cada valor de temperatura. Y esta concentración es la concentración a la cual, para esa mezcla, para la mezcla en cuestión, es la que nosotros vamos a ir obteniendo. Y por lo tanto, todo esto representado es la curva roja, denominada punto de burbuja o curva de punto de ebullición o inicio de ebullición o fin de condensación, si yo lo estoy viendo desde arriba, diferentes nombres. Pero básicamente es la curva del punto de ebullición, que es cuando justamente se forma la primera burbujita. Y si nosotros representamos temperatura, para que esté como está ahí, temperatura con I, y esta otra era temperatura con X, y nos dan la curva, pues será la curva de punto de rocío. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes de que este diagrama de punto de ebullición nos está mostrando cómo es que tenemos diferentes puntos referenciales y en qué condición estamos y qué es lo que tenemos. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí nos están representando varios puntos. Por ejemplo, este punto que tenemos acá, ¿qué concentración tiene esa mezcla? Para empezar, no está ni en 0 ni en 1. Entonces, la concentración, siempre del más volátil, se la lee acá. Entonces, esta solución tiene un 40, si suponemos que 50 más o menos es por acá la mitad, tiene un 40% de A, esto será 40, y obviamente al ser mezcla binaria tendrán 60 de B. Perfecto. ¿Y a qué temperatura está este punto? Este punto está a la temperatura de T1, 20, 30. Es decir, si yo tengo una mezcla con esta concentración y lo tengo a esta temperatura, puedo ubicar
¿Dónde está esa mezcla? En este diagrama. De igual manera, yo puedo tener, y esto es la fase líquida. En esas condiciones, a esa temperatura, esta mezcla de esta composición relativa de ambos está en fase líquida. Si yo tengo esta condición de temperatura, esa condición de temperatura, y tengo esta concentración, donde yo voy a tener, sí, tengo esta, pues yo lo tendré en fase de vapor, porque toda esta que está, toda la mezcla que está por encima de la curva de puntos rocío es fase vapor. Todo lo que está por debajo del punto de burbuja es fase líquida. Y todo lo que se encuentra entre ambas es una mezcla líquido-vapor. Y aquí tenemos justamente el fundamento de la separación. ¿Sí? Bueno, no dice más nada. Ahora, lo que me está mostrando esto es un poquito relacionando a qué. Si yo estuviese a esta temperatura, ¿sí?, y estuviese en este punto, fíjense ustedes que en ese punto, cuando yo estoy justo en la curva, ¿qué quiere decir? Que estoy en la curva en la que se van a formar las primeras burbujitas. He llegado al punto de ebullición de la mezcla. Por lo tanto, si he llegado al punto de ebullición, la concentración en fase líquida del más volátil es esta, 25%. No olvidemos entre esto, se supone que es la diferencia ahora. Como se está formando la primera burbuja, porque he llegado a la curva del punto de esta burbuja, entonces ahí es donde yo voy a ver de que la burbuja que se ha formado, ¿qué concentración en más volátil va a tener? ¿Dónde la leo? A esa temperatura me voy a ver la concentración de esa burbujita. Es lo que decíamos. Si a esta T3 hemos llegado, aquí hay líquido, esto es X y esto es Y. Entonces a esta temperatura esto con esto está en equilibrio. ¿Cómo visualizamos el equilibrio? Pues como estamos a esta temperatura, las X se leen en la curva de punto de burbuja, las Y se leen en la curva de punto de rocío. Por lo tanto, al ser burbuja, tengo que venirme hasta acá y esta es la concentración Y y esta es la concentración X. Y esto con esto están en equilibrio. Ese es el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a ver de que va a haber un T3, no sabemos cuánto es, pero a esa T3 yo voy a tener que esto va a ser 0.25 y esto va a ser 0.65. Eso, y así vamos a tener muchos puntos de equilibrio. ¿Sí? Esa es la idea. Aquí tenemos otro. Pues entonces, este será la X y este será la Y. ¿A qué temperatura? Le llamemos T0, porque esto es dibujar. ¿Ah, no? Sí, bueno, le llamemos, no es este tampoco. Si quiere aquí, le llamemos T0. Bueno, fíjense ustedes, yo tengo mayor proporción de A. Ah, por acá va esta. La temperatura es más baja que esta. Pues entonces, como esta es la mínima, aquí tendré un T0 y aquí yo tendré 0.80, por ejemplo, y aquí tendré 0.95. Si esto fuese 0.8 y esto 0.95, y estamos en equilibrio, y eso es lo que estamos presentando. Bueno, recordando un poquito esto, no seguramente ya lo sabían, pero vale la pena porque lo vamos a utilizar. Seguimos insistiendo, pero bueno, no está de más eso. Esto casi es lo mismo, pero no sé qué yo repetí. Esto es lo mismo.
puro. Esto no quiere decir que sea temperatura cero, es temperatura T0 o TA. Quiere decir de la temperatura de ebullición del A puro. Esta es la temperatura TB, es la temperatura de ebullición del B puro, y entre ellas ahí está la curva, y algo habíamos dicho, punto de burbuja, punto de rocío. Esta mezcla está en fase líquida, y esa mezcla tiene concentración XH. Es que claro, ya. Y a esta temperatura, bueno, tenemos una mezcla que está en estas condiciones. Fase líquida. Y esto es fase vapor. Tendrá una concentración, o si está en fase vapor, I, E. Aquí le llaman IF porque está acá. Pero igual, tiene la misma. Porque aquí yo le estoy bajando la temperatura, pero no estoy modificando la concentración. Así que IF es igual a IE en este caso. Está en fase vapor. Cuando yo tengo, y aquí lo que veíamos recién, para una temperatura T1, esta XD va a estar en equilibrio con esta IC. Esto es equilibrio, XD con IC. Otro punto por acá, lo mismo. Esta XG va a estar en equilibrio con esta IF. Esto es equilibrio. ¿A qué temperatura? A T2. Entonces, fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Esto va a ser T2, esto va a ser XG y esto va a ser IF, porque lo tengo acá. Y en el otro caso, donde teníamos igual, CD, hemos dicho bien. A la temperatura T1, que es más baja, voy a tener XC y voy a tener XB y C. Y así. Y este es el equilibrio. Si yo tengo un punto M, que es una mezcla, si yo estoy con una mezcla que tiene esta concentración, ¿sí? Esta concentración X, M, pongamos, pero estoy a esta temperatura T4, he calentado tanto que he llegado hasta esta temperatura, y en este punto particular ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio lo busco en los puntos siempre de la curva de burbuja y de rocío. Entonces, para este punto, la concentración será XM y la concentración será IM. Ahí está. Y esto es equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. Ya está, basta. Bueno, ahora sí, entonces, hemos repasado un poquito estos diagramas y vamos a trabajar un poquito con las dos leyes, Raúl y Dante. Que nos dice que la presión parcial del componente es proporcional a su fracción molar y la constante de proporcionalidad es la tensión de vapor del componente puro, ¿cierto? Esto aplicable a soluciones ideales, que es justamente las que nosotros estamos comentando. Entonces, si yo tengo la mezcla binaria, esta es la presión parcial que ejerce el componente más volátil sobre la mezcla. ¿Sí? Y está relacionada de esta manera. Para el otro, que sería el componente B, pues lo mismo, sería XD y
la tensión de vapor del componente B. Pero ya vamos a empezar a desligarnos del componente B, que quiere decir que esto lo podemos expresar como 1 menos XA por la tensión de vapor del componente. Ahí está. ¿Sí? Bueno, tenemos dos. Combinamos con Dalton. Sí. Ahí no es 1 menos XA de la presión de vapor. Debe tener. Esa parte. Era para ver si estaba bien. Más bien. Entonces, Dalton nos dice que la presión que ejerce cada uno de los componentes, la presión parcial, es igual a la presión total. No hay más, son los dos, es una binaria, ¿no? Entonces, la presión total a la cual nosotros estamos realizando nuestro proceso de separación. Y esto, obviamente, lo podemos colocar en función de lo que nos decía Dalton. O sea, esto va a ser igual a XA por T0A más 1 menos XA por T0, tensión de vapor de componentes puros. Ya estamos un poquito enganchando ahí. Pero para poder hacer la representación gráfica de lo que hemos visto también del punto de definición, necesitamos las fracciones en fase vapor. Y de igual manera, la forma como nosotros podemos encontrar la concentración en fracción molar, digamos, del componente A en fase vapor, pues son los moles del volátil sobre los moles totales, fracción molar en fase vapor. Por eso yo les decía, este era, sí, y ese dato era que tenían ese dato. No, o bueno, ya, eso más, pero este también está mal. Por eso les digo, yo en cada momento, en cada cosa que escriba, voy a poner una cosa como para que ustedes estén atentos. Segunda equivocación mía, más que equivocación. Perfecto, entonces tenemos, esto va a ser igual a la relación, o sea, es equivalente a la relación de la presión parcial respecto a la presión total. Porque esta es la presión parcial, es la presión que es el vapor a su presión líquida, ¿cierto? Y de igual manera, IB va a ser igual a la presión parcial sobre la presión total. ¿Sí? Bueno, entonces, combinando un poquito estas dos, nosotros vamos a lograr relacionales. ¿Y cuál es el otro concepto que nos falta? La volatilidad. La volatilidad es una propiedad que tienen estos componentes de esta mezcla que nos muestra nos da una idea de la tendencia que tiene el componente a pasar a la fase de vapor. Es decir, la preferencia podemos de entre los dos, nosotros tenemos que establecer una comparación. Ambos tienen una determinada volatilidad. ¿Y qué es eso? Es la tendencia que tiene a pasar a la fase de vapor. Más fácilmente o menos fácilmente. Como ya nosotros los conocemos a las sustancias que forman parte de esta mezcla, uno es más volátil y otro es menos volátil, es obvio que la volatilidad del más volátil va a ser mayor que la volatilidad del menos volátil, porque justamente volatilidad expresa la tendencia de pasar a la fase de vapor. ¿Y quién va a tener mayor tendencia de pasar a la fase de vapor? Pues el que tenga un mejor punto de ebullición, más rapidito va a pasar a la fase de vapor que el otro respecto al otro. Entonces, por esa razón, esta volatilidad se la expresa como la relación entre PAXA y alfa B es igual a PBXB. ¿De acuerdo? Bueno. Y aquí viene el concepto, y eso es lo que nos va a interesar, es de que por separado las volatilidades me dicen algo. El que tiene mayor volatilidad, obviamente va a ser más volátil, va a tener temperatura de ebullición más baja. Pero lo que me va a interesar es la volatilidad relativa. ¿Qué es la relación entre ambas? La volatilidad relativa la vamos a expresar como alfa a B, y esto va a ser igual a la volatilidad del más volátil respecto
a la volatilidad del medio molar. ¿Sí? Esa sería. Bueno, no vamos a dedicarnos a despejar este problema. Combinando todo esto, reemplazando, vamos a lograr encontrar una ecuación que me relaciona esto y con esto. Básicamente es eso. Y por lo tanto, la expresión va a ser esta. Despejando. Ahí está. Esta expresión me relaciona justamente la volatilidad relativa con las concentraciones en equilibrio. Con las concentraciones en equilibrio. La volatilidad, obviamente, es función de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si se modifica la temperatura, se modifica la volatilidad. Y consecuentemente, si se modifica la temperatura, se modifica la volatilidad relativa, porque al modificarse las volatilidades independientes, su cociente también se va a modificar. Pero ¿qué pasa? Ocurre que como estamos manejando nosotros soluciones químicas ideales, donde sus propiedades son muy parecidas, sus puntos de ebullición son diferentes de entrada, pero no son tan tremendamente diferentes. Entonces, en gran parte de los procesos de separación, los rangos de temperatura, miren ustedes, cuando hablamos de rangos, hemos visto nosotros esto. Ahí está. Pongamos la mezcla más común que siempre tenemos, benceno tolueno. ¿Sí? El benceno puro hierve a 80 grados. Y el tolueno puro hierve a 120, ¿no? 0,0. Tolueno puro, benceno puro. ¿Sí? ¿Cuánto hay de diferencia? 40 grados. Muchísimo. Pero bueno, si yo grafico esto y grafico esto, tengo una mezcla, cualquiera que sea. La diferencia será pues entre esto y esto con esto. Yo no trabajo todo el rango. Yo cuando quiera separar voy a tener una mezcla de determinada concentración. Se supone que va a ser un intermedio. No puedo estar en los extremos porque no tengo mezcla. Y cuando yo quiera separar, voy a estar en un rango más restringido de temperaturas. Un delta de temperatura más restringido. Que no va a ser muy elevado. Entonces, como la temperatura no varía mucho, en gran parte, estoy poniendo así, alfa, la volatilidad relativa, permanece constante. Y si permanece constante, esto ayuda mucho en muchos de las representaciones gráficas. ¿Sí? En algunos casos lo vamos a considerar, en otros quizás no. Pero bueno, estamos explicando por qué en algunos casos se considera el alfa constante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Una pregunta? Podemos afirmar esto para casos en los que la variación de temperatura en el rango de operación no varía mucho. ¿Sí? Porque como depende de la temperatura y si esta no cambia mucho, es como el serpente.
El CP depende de la temperatura, pero en muchos casos se considera constante porque para que varíe tendría que variar mucho la temperatura. Entonces el CP normalmente se considera constante. Básicamente es eso. Pero no en todos los casos. Bien. Acá. Acá tenemos nosotros una mezcla de heptano-octano. ¿Sí? Una mezcla líquida de heptano y octano. Y este es su tabla de datos de equilibrio. ¿Sí? Fíjense ustedes, aquí tenemos el rango de temperaturas, acá tenemos las tensiones de vapor de los componentes puros, y acá tenemos la tensión de vapor del otro componente, y así tenemos el rango de temperaturas, que está yendo desde 98.4 hasta 125.6. En este caso entonces será la temperatura mínima, está al revés, ¿no es cierto? Y este será la temperatura máxima. Pero solamente nos están dando las tensiones de vapor. Y nos piden, y por eso está la segunda tablita, que a partir de esta información obtengamos las concentraciones de equilibrio para cada uno de esos valores de temperatura, que van desde acá hasta acá. Entonces, ahí es donde se aplica justamente Daltonizado. El ejercicio creo que nos da que la presión de trabajo es una atmósfera, pero como tenemos nosotros, estos son milímetros de mercurio, son 760 milímetros de mercurio. Entonces, aplicamos primero Raoult para poder encontrar la concentración en fase líquida y después con Dalton las aplicamos para encontrar la concentración en fase vapor. Por ejemplo, un valor cualquiera, y este es el valor que digamos, a esta temperatura de 124, ¿cómo nosotros encontramos el XA a 124? Que debería ser este. Entonces, lo teníamos ya. ¿Cierto? Entonces, reemplazamos, para ese caso particular, la presión total son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión del componente puro a esa temperatura? Del P7, estamos 1528. Entonces ponemos 1528 por XA, más 1 menos XA es nuestra incógnita. ¿Y cuánto es la tensión de vapor del B a esa temperatura? 729. Entonces, 729 por 1 menos XA. Ya está. Y de aquí se saca el XA. Y el XA, despejado de ahí, nos va a dar 0.039. ¿De acuerdo? No se lo cuento. ¿Cómo
encontramos el IA? Recordemos que el IA va a ser presión de vapor sobre presión total, ¿cierto? Acabamos de borrar. Pero esta la presión parcial la trabajamos como XA P0A sobre P total. Entonces, ya tenemos el XA. Queremos encontrar la concentración en equilibrio en fase vapor del más volátil. Para esta concentración encontrada en fase líquida será 0.039 por la tensión de vapor del componente A. En ese caso, seguimos ahí, 1528, y la presión total es 760. Y esto nos va a dar esto. Ahí está. Así es como, a partir de esta información, para cada caso hacemos lo mismo que aquello y encontramos las concentraciones en equilibrio. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí es la máxima temperatura, por lo tanto es octano puro. No hay nada de etano, porque lo que representamos es el más volátil. Y aquí es la temperatura mínima, es heptano puro, 1,1. ¿Sí? Así es como se ve. Bueno, previamente estas presiones de componentes puros, ya no vamos a retroceder a física. Ahora bien, ¿cómo encontramos el alfa? Es decir, la volatilidad, en este caso, esta volatilidad ya sería la volatilidad relativa, porque este alfa lo vamos a encontrar con la expresión que hemos visto. Despejamos, porque aquí hay alfa adentro. Despejamos el alfa. Aquí. Ya tenemos ya, en este caso, para ese caso, digamos, esto es 0.078 y esto es 0.039. Reemplazamos, despejamos y el alfa nos da 2.096. Y así después sacamos el alfa para todos los casos. ¿Sí? Y ahí está. Ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes, estamos heptano, octano, muy parecidos, químicamente semejantes, están uno al lado del otro, C7, C8. ¿Sí? H16, H18, bueno. Entonces, ¿cómo varía el alfa? Acabábamos de decir de que en ciertos casos permanece constante. Y si nosotros hacemos un barrido desde octano puro a heptano puro, 2,096, 0,96, 0,111 y aquí 1. ¡Caramba! En realidad va de 2.1, si yo reduzco decimales, va a 2.10, le pongamos, va a 2.25. A 26 si quieren. No es muy. No, de 8. Por esa razón es que se justifica en ciertos casos, y esto, mira, están plegaditos ahí, 7, 8. Entonces, se justifica una constancia. Y normalmente lo que se hace es sacar una alfa media entre esto, y nos va a dar seguramente un 2.15 por ahí, y ya está. Entonces, en muchos casos, en los problemas, no me van a dar, me van a decir que el alfa es igual a 2.5. ¿Así? Sí. Bueno, con este alfa 2.5 me voy a esta ecuación. Yo puedo sacar los datos de equilibrio. No estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de datos de... ¿Cómo hago? Yo sé de que esto va a ir entre 0 y 1. Y sé que aquí va a ser 0 y 1. Y de ahí subdivido por 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1, ya está. Y entonces calculo para cada valor el I. ¿Cómo? Con esto tengo el alfa, tengo el X. X vale 0, 1, alfa vale 2,5 y encuentro el I. Y tengo los datos de equilibrio.
esto es ahora solamente la representación gráfica del punto de ebullición, pero la que más vamos a utilizar es la curva de equilibrio. ¿Y cómo la trabajamos? Con estos dos datos. Y si nosotros venimos acá, pues lo trabajamos con estos dos. La temperatura en este caso no interviene. La temperatura interviene en el diagrama del punto de ebullición. Pero con estas dos informaciones, entonces yo agarro y mi diagrama de equilibrio maneja X en abscisas y ordenadas que van obviamente de 0 a 1 en ambos casos. Ahí está. Y lo que represento son los diferentes equilibrios. Entonces, para 0 a 1, esto seguro, como el más volátil tiene mayor tendencia a estar en fase vapor, la concentración del volátil en fase vapor siempre va a ser mayor numéricamente que la de fase líquida. Por esas razones de que esto va a valer 32, esto va a valer 47, esto va a valer 06, esto va a valer 071, 080, así. Por esa razón es de que si este es un cuadrado, los puntos esos, si yo los represento, me van a dar puntos así. Y van a terminar en 1, 1, arrancando en 0, 0. Y si yo hago una unión de esos puntos, me va a dar una curva más o menos así. Y esta curva me está representando cada punto de equilibrio que existe en toda esta mezcla, Pero para que nosotros podamos trabajar mejor, siempre se construye la diagonal, porque como es un cuadrado que va de 0 a 1 y de 0 a 1, entonces vamos a dibujar la diagonal. Esta diagonal tiene como ecuación x igual a y, ¿cierto? Diagonal, 45 grados. Entonces, cualquier punto de estos me representa un equilibrio. Yo no he trabajado solamente con 10 puntos, pero yo me puedo imaginar este punto. Este punto va a tener una concentración y va a tener una concentración X. Y esto, con esto, está en equilibrio. Y así para cualquier punto. Este va a ser Y', esto va a ser X', esto con esto, equilibrio. Cada punto de esta curva representa el equilibrio. Estos dos diagramas, ese más el anterior del punto de ebullición, van a ser utilizados justamente en los métodos que vamos a ver de separación de componentes. Yo le puse 2,5 a algo, ¿no? Tenemos los dos casos, uno con 2,5 y el otro con 3. Una mezcla tiene un alfa promedio de 2,5 y otra mezcla tiene un alfa promedio de 3. ¿Qué mezcla va a ser más fácil separar? ¿Ah? El de 2,5. El de 2,5. ¿Ah? Yo les estoy preguntando. Haciendo votación no estamos en. No capaz de que salga blanco. Levanten la mano los que creen que más fácil separar es 2,5. 1, 2. No, pues no uno por uno, así punto. Haz contar de 3, 2, 3, 2, 1, 0. Y los que piensan que es de 3.
¿cierto? Ya pasaron, que hicieron la hora, ya para ejecutar. Bien. Entonces, volatilidad. Esta es la volatilidad del más volátil. Esta es la volatilidad del menos volátil. ¿Cuál va a ser mayor? Del A. Entonces decimos que la volatilidad del más volátil va a ser mayor que la volatilidad del menos volátil. Obvio. Si el concepto de volatilidad es tendencia a estar volátil significa pasar a la fase bajo. Entonces, si esto es así, el alfa B, que es alfa A sobre alfa B, va a ser, no quiero que hagan la contesta, sino que relativamente, ¿cómo va a ser? Mayor a mayor que 1. No sé. Lógico. Mayor que 1 es 2,5. Mayor que 1 es 3. Pero con cuál yo puedo separar mejor. Cuanto mayor sea la diferencia, 3 significa que alfa es alfa A, digamos, es 3 y alfa B es 1. Y esto es igual a alfa AB es igual a 3. Y esto significa que alfa A es igual a, por decir algo, y alfa B es 1, digamos, y esto va a ser igual a alfa AB 2,5. Entonces, el hecho de que haya mayor diferencia entre las volatilidades significa que hay mayor diferencia entre las temperaturas de ebullición, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre las temperaturas de ebullición, es obvio que yo voy a lograr una mejor separación. Ahora bien, ¿cómo se visualiza eso? Voy a dibujar con el alfa igual a 2,5 una curva de temperatura. Y voy a dibujar con el alfa igual a 3 miércoles, ¿sí? Eso es mañana. Esto lo hace entonces así. Arranco de X y arranco del mismo X. Para lograr separar, supongamos que yo voy a llegar hasta acá. La primera burbuja se va a formar ahí. ¿Y cuál va a ser la concentración en el equilibrio? Esta. Esto es lo que voy a lograr cuando tenga alfa 2,5. Si hago esto, ocurre que cuanto mayor es el alfa, más gorda es la curva, el área es mayor. Por lo tanto, esto debe ser mejor, está más cerquita. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes representan esto, que tiene un alfa de 2,1 frente a otro que tiene un alfa de 2,5, perdón, otro alfa que tiene, sí, 2,5, 2,8, cualquiera, siempre la de menor alfa va a ser más flaca y la otra va a ser más fuerte. Y entonces eso se visualiza de esta manera. ¿Sí? Vayamos al diagrama de equilibrio. ¿Cómo se visualiza? Aquí nos vamos a quedar. De igual manera, esto va a ser alfa 2,5, alfa igual a 3, diagonal, esta va a ser esta curva. Entonces, para esta X, esta va a ser la Y. Y esto es equilibrio. Para esa misma X, esta va a ser la Y. Y esto también es equilibrio. Pero esta es mayor que esta.
¿Por qué? Porque así como aquí la curva es más, el área líquido-vapor es mayor, aquí también se visualiza que cuanto mayor es el alfa, más gordita es la curva. Acá. Y esa es más difícil. Entonces, esa es la idea más o menos, ¿no es cierto? Hay que establecer, pero ocurre de que cuando yo tengo esto, utilizo un método simple más de separación. Y ahí es donde vamos a caer. Primero el método simple, donde la diferencia es significativa. En cambio, cuando ya tenemos esto, bien, aquí está difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una curva de punto de posición flaca. Así. Y cuando tenga esto, ahí no va a ser, ya para esos casos, donde es más difícil, pasaremos a un otro más complicado que será la rectificación. ¿Sí? Y eso es lo que